En lo que va de este año, de 2021, el precio de las gasolinas ha aumentado casi un 8%. La Secretaría de Hacienda tuvo que aplicar el estímulo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, el IEPS, para estabilizar el costo y que no haya más incrementos en el precio de los combustibles. Pero además hay otro tema relacionado con los combustibles y es la situación de Petróleos Mexicanos. Sobre ambos temas le pedí a Gonzalo Monroy que platicáramos esta noche. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches. Mi querido Leo, muy buenas noches. Déjame empezar con el tema de las gasolinas. Las gasolinas han subido en todo el mundo porque ha subido el precio del petróleo, así de sencillo. En México ha subido más allá de la inflación, cosa que el presidente prometió que no ocurriría, pero ya subió. En fin, es el problema de controlar los precios, Gonzalo. Pues en este esquema que tenemos en México, que no suben y bajan los precios de mercado, o más bien suben cuando sube el precio, pero no bajan cuando baja el precio del petróleo, Gonzalo. Efectivamente, Leo, como muy bien lo apuntas, en términos internacionales, el precio de la gasolina, al menos el mercado de referencia, que es el mercado de Texas, donde prácticamente importamos también el precio, ha subido un 10% prácticamente desde el 15 de enero, o en prácticamente un mes ha subido 10%. ¿Por qué en México ha aumentado más? También precisamente porque el dólar ha empezado también a levantar por arriba de los 20 pesos. Gran parte de lo que fue finales de diciembre, enero, se colocó incluso por debajo de esta cifra simbólica. Hoy, pues, obviamente estamos ya viendo este tipo de cosas. Los efectos, siempre lo hemos dicho, son duales en el caso de Pemex. Por el caso, sube justamente el precio del petróleo y significa mayores exportaciones de petróleo. Pero por el otro lado, toda la importación de gasolina que hace significa que se come esos márgenes. Así que Pemex se vuelve en muchos casos neutral en ese sentido, con una ligera tendencia a ser peor. Ahora, lo que hace la Secretaría de Hacienda, lo que hizo la Secretaría de Hacienda es bajar el impuesto que nos cobra a los que compramos gasolina, y pues va a tener ahí un costo fiscal para el gobierno. El gobierno va a dejar de recaudar al no subir el precio de la gasolina, Gonzalo. Es muy correcto, Leo, y es exactamente lo que hizo la administración del presidente Peña, que justamente dejó de cobrar, aquí déjame ser muy claro, no es un subsidio, dejó de cobrar todo lo que es este impuesto, el IEPS. Obviamente en una etapa donde están en plena, tratando de salir de una gran depresión económica que fue el 2020, el dar justamente este pequeño respiro de apenas unos cuantos centavos a la gasolina magna y al diésel, la gasolina premium sigue sin ningún tipo de ayuda o de estímulo, pues simplemente va a seguir dando una presión considerable, sobre todo a temas como inflación a lo largo y ancho de la cadena productiva. Ahora, ¿cómo está el mercado de combustibles, en particular de gasolinas? Porque lo que vemos en México es que ya hay muchísimas gasolineras privadas. ¿Cómo funciona, te pregunto, el tema de, supuestamente hay diferencias, y sí hay diferencias en los precios? O sea, sí hay una especie de mercado, ¿no, Gonzalo? Es un mercado incipiente, Leo, eso creo que vale la pena también aclararlo muy, muy bien puntual. Y tiene mucho que ver, y creo que hay un punto de inflexión precisamente en el desabasto que ocurrió en el año 2019, empezando la administración del presidente López Obrador. Ahí nos dimos cuenta que las empresas que estaban montadas en la infraestructura de Pemex estaban totalmente expuestas por razones diversas, como pudo haber sido en este caso una decisión de política pública, de política de seguridad nacional, un huracán, desperfectos, falta de mantenimiento, estaban expuestos. Pocas empresas, pero cada día más a partir de ese hecho, han empezado a invertir en su propia infraestructura. Hoy ya vemos terminales privadas que se han inaugurado en Tuxpan, en Topolobampo, básicamente en la parte del Pacífico, y hay 2, 3 que ya están justamente por iniciar operaciones en la segunda mitad de este año. Obviamente aquí ya no solamente es competir en precio, Leo, o solamente en las marcas, ya se empieza a competir en producto. Y aquí es donde entra todo precisamente la narrativa de esta parte de la soberanía energética y justamente la justificación de la construcción de la refinería de Dos Bocas. La realidad es de que eso, cuando uno revisa los datos y la historia, nos damos cuenta que Pemex desde su creación en 1938 siempre ha importado gasolina, siempre han ido un paso atrás del mercado. Hoy parece ser justamente con otros acuerdos que se han sacado a través de la Secretaría de Economía que tratan de que sea el único importador también de ellas.
Déjame pasar entonces al otro tema. He visto los resultados preliminares de Pemex del 2020 y pues no se cumplieron las metas tan ambiciosas que tenía el gobierno, empezando por el tema de la producción de petróleo. Sigue a la baja la producción de petróleo cuando el gobierno tenía objetivos, como dije, muy ambiciosos de subir la plataforma petrolera, Gonzalo. Es muy correcto, Leo, y creo que es justamente testimonio, evidencia incontrovertible de que tratar de revertir la caída de la producción no es un asunto de ganas y muchas veces tampoco es de dinero, es de capacidades. La estrategia justamente de los campos prioritarios ha fallado completamente. Uno de los eslabones en esa estrategia de la recuperación de Pemex eran los contratos de servicios, que apenas uno de 20 y de 44 totales apenas se va a empezar a licitar en este año, van retrasados. Para darle una idea a la gente, mientras la producción se esperaba o estaba proyectando el gobierno que alcanzara los 1.8 millones, hoy estamos en 1.61 millones, estamos prácticamente 200,000 barriles abajo de esta meta. En términos de que se incrementara la producción, bueno, en el primer año del presidente López Obrador, en 2019, cayó un 8%, en el segundo año se estabiliza y es básicamente decir que ha caído un 1%. E incluso en esto, Leo, creo que hay que entenderlo como el cuento de dos historias. Pemex sigue perdiendo barriles, perdió cerca de 30,000 barriles comparado con el año 2019, mientras que la producción privada está creciendo un 44%. Todavía, y hay que decir muy claramente, de una producción todavía muy pequeña y significante, pero la gran parte de la exploración que se va a hacer y que se está haciendo viene del lado privado, no tanto de Pemex. Bueno, eso en cuanto a producción petrolera, pero también había metas, por ejemplo, en el tema de refinación, que entiendo que ha sido un desastre también Pemex, bueno, que siempre ha sido Pemex Refinación un desastre, y continúa este desastre en los 2 primeros años del presidente López Obrador, Gonzalo. Es muy correcto, Leo, y ahí es donde las declaraciones, o como yo lo llamo, la impunidad declarativa de las autoridades, llámese sobre todo de la secretaria Rocío Nale o también del presidente, donde prometían que íbamos a tener en esta, como decía, esta autosuficiencia energética, pues la realidad es que estamos muy lejos de ello. Incluso en esos últimos 2 años, con un apoyo decidido de la administración, las refinerías en México siguen todavía peor de donde estaban en 2018. Hoy, para darle una idea a la gente, estamos en un 36% de utilización. Significa de que solamente de un 100% de lo que tenemos, solamente se utiliza un 36%. Y dentro de esto, aquí es donde creo que vale la pena mucho abundar, Leo. No es de que estamos produciendo más gasolinas. Dada la configuración que tenemos en nuestras refinerías actualmente, producimos más combustóleo que estamos utilizando a la CFE como un comprador de última instancia para salvarle el pellejo a Pemex. Oye, y tengo también información que he visto en la prensa de problemas administrativos en Pemex, en particular que no le pagan a los proveedores. ¿Tú sabes algo al respecto? Es muy correcto, Leo. Lo que está pasando dentro de Petróleos Mexicanos y en gran parte de la industria de servicios en México tiene que ver justamente con cómo está manejando Pemex sus operaciones. Está recibiendo obras y servicios, pero no están permitiéndole facturar a la industria. Como no se factura, no se registra en libros y son adeudos que los cálculos más conservadores, más bajos, lo ponen por arriba de los 6,000 millones de dólares. Obviamente esto, cuando se haga el reporte final del año 2020 que tiene que mandarse a los Estados Unidos en el reporte 20F ante la SEC, veremos justamente esta reconciliación y los números por definitiva por ningún lado parecen halagadores. Finalmente, una última pregunta, Gonzalo. ¿Quién es el responsable de este desastre? Porque este gobierno, digamos, no es muy propenso a rendir cuentas, pero si Pemex fuera una empresa privada, yo creo que ya hubieran corrido al director general, los accionistas. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Es el director de Pemex? ¿Es la Secretaría de Energía? ¿Son todos? En fin, ¿quién debe de rendir cuentas frente a una empresa que este gobierno le dio prioridad? Le iba a inyectar recursos y no han dado los resultados, Gonzalo. Qué buena pregunta, Leo, yo te lo voy a decir y no la estoy evadiendo, pero es exactamente Pemex en su conjunto el que tiene que dar las explicaciones. La realidad es de que muchas veces uno piensa de que el director general puede hacer magia o que el propio presidente manda en Pemex. No, no es cierto.
Ningún presidente y ningún director general mandan en Pemex. Pemex se manda a sí mismo a través de los directores generales, de los subdirectores, de los gerentes, que tratan justamente de maximizar el presupuesto asignado. Nunca están relacionados ninguna parte de su desempeño con respecto a los resultados. Hoy, para dar un ejemplo puntual, podemos ver que el director de finanzas ha perdido el grado de inversión, tiene pérdidas acumuladas en 2 años por arriba de los cerca de 60 mil millones de dólares. Eso, para dar una idea a la gente, es prácticamente la mitad del presupuesto del 2021. Eso es lo que a Pemex ha perdido en 2 años. Y no ni siquiera ha sido removido de su cargo. Esto sí te lo puedo decir, es inconcebible que no se pueda defender ni siquiera la posición financiera de Pemex, que a la larga, y eso también lo sabemos, a pesar de que no han emitido nueva deuda, la deuda se ha incrementado precisamente por encontrar tasas cada día más altas. Para darte un ejemplo, y creo que gran buena parte del público lo entenderá, en la última emisión que hizo Pemex para refinanciar bonos, lo hizo a 6.43 en euros. Esto, cuando lo comparamos que el banco alemán tiene tasas negativas, pues simplemente nos muestra que sí, siempre va a haber un apetito por la deuda de Pemex. Están pagando, están regalando el dinero. Pues muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas noches. Mi querido Leo, te mando un gran abrazo. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Voy a regresar a platicar con Enrique de la Madrid, de un sector que por desgracia ha sufrido mucho por el COVID-19, el sector turismo, y en particular lo que significa que nos hayan cancelado los vuelos a Canadá. Regresamos en un momento más.